Bueno, me quiero presentar, soy Nora Cortiñas, de Cortiñas. Soy la madre de Carlos Gustavo Cortiñas, tengo otro hijo, Marcelo Horacio, y Gustavo está desaparecido desde el 15 de abril de 1977. Gustavo era militante político, tenía más de la mitad de la carrera de Ciencias Económicas realizada y bueno, junto con él hay miles y miles de desaparecidos, mujeres y varones, que no sabemos qué pasó con ellos hasta este momento. Y desde que lo llevaron, el 15 de abril de 1977, donde después de muchos años supimos que se lo habían llevado de la estación Castelar a la hora que él salía para el trabajo, tomaba el tren, y después esa noche en mi casa se hizo un operativo con militares disfrazados o puestos de civil. Se hizo un allanamiento en mi casa, robaron algunas cosas. Estaba mi nuera sola en ese momento, la esposa de Gustavo, y le hacían preguntas. A ella la tenían esposada con las manos para atrás, de cara a la pared, y las preguntas que ellos hacían, la respuesta que ella contestaba, ellos decían coincide, coincide, quiere decir que lo tenían a Gustavo. Bueno, desde ese momento, cuando nosotros esa noche no estábamos en casa, cuando volvimos al día siguiente, salimos a la búsqueda. La primera gestión que hice con mi esposo y con la esposa de Gustavo, que tenían un bebito, quiero agregar, tenían un hijo chiquito de 2 años, Damián, fue ir a la catedral de Morón, de la zona donde yo vivía, para ver al obispo. Y de ahí a la comisaría de mi zona para preguntar qué sabían de Gustavo. Cuando llegué a esa comisaría, había una empleada policial que tenía un libro abierto en el escritorio y que cuando le dije de qué dirección iba, dijo así como al pasar, mirando ese libro, bueno, hay un pedido de zona o pedido de área. Muy disimuladamente, dijo. Y bueno, de ahí no había respuesta. El segundo paso después de ahí fue el tercero, el obispado, la comisaría, hacer un habeas corpus. En ese momento, el año 77, como la represión ya era muy intensa y los abogados, ya habían desaparecido abogados también, entonces un amigo de Gustavo, que recién se recibía de abogado, me redactó un habeas corpus, pero lo firmé yo. Y ahí empezamos, bueno, a hacer el recorrido por tribunales. Después de ahí fuimos con mi esposo a los organismos que había en ese momento, que era la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, el Movimiento Ecuménico de Derechos Humanos. Y bueno, ahí a los pocos días me enteré que en la Plaza de Mayo se reunían un grupo de madres que también estaban buscando a sus hijos y a sus hijas. Me incorporé a ese grupo, sería la segunda semana de mayo de ese año 77. En ese momento éramos pocas madres, ahí conocí, bueno, a Pepa, a Noya, a Mirta Baravalle, a María Adela Gardean Tocoles, a las hermanas de María Adela y a otras madres más que estaban en la plaza. Éramos muy poquitas y nos juntábamos adelante de la plaza donde está el monumento al general Belgrano. Y ahí ya empezó la policía a dispersarnos a medida que fuimos aumentando la cantidad de madres.
empezó a decir que había estado de sitio, que no podíamos estar quietas, teníamos que caminar, y empezó esa caminata. La idea de la Plaza de Mayo la tuvo Azucena Villaflores de Vincenti, aunque yo digo que en este momento, cuando contamos el comienzo, yo no estuve en el momento que Azucena dijo de ir a la Plaza de Mayo, pero era estando en una vicaría de la Marina, en la iglesia de Estela Maris, que está ahí en Retiro, en la calle Comodoro Pi, enfrente de tribunales. Tenían en el fondo de esa iglesia una oficina que dependía de la Marina, efectivamente, y un obispo que tenía la sotana pero tenía botas, nos recibía ahí con un fichero en un escritorio, anotaba el nombre que dábamos de nuestro hijo, el número de documento, el nombre nuestro, el número de documento, la fecha, toda una escena, cuando pienso, ¿no?, muy tétrica, ¿no?, en esa salita. Bueno, y nos decía cualquier barbaridad, que bueno, a lo mejor su hijo se fue con otra mujer y que le gustaba más. Bueno, a mí, cuento mi caso personal, me hacía volver a los 15 días. A los 15 días me decía, mire señora, seguramente su hijo estará gordito, limpio, lo llevarán en un auto señalando compañeros, ¿no? Eso muestra la especie humana o inhumana de esa parte de la iglesia, ¿no? Y después otra vez, mira, acá hay una crucecita roja, me parece que es porque está muerto. No decía lo mataron, está muerto. Hasta que, bueno, Azucena, con todas esas, a cada madre le decían cualquier barbaridad, tuvo la idea de que fuéramos a reunirnos en la Plaza de Mayo y de ahí ir a la Casa de Gobierno y empezar ahí nuestra denuncia a cielo abierto, ¿no? Y bueno, ahí empezamos a crecer las madres en cantidad y a tener ese mecanismo de distribuirnos ahí mismo en la plaza los roles para ir a esas visitas que llevábamos la denuncia al Ministerio Marina, en ese momento era el Ministerio de Guerra, eran las diferentes oficinas donde nos recibían secretarios de secretarios, después al episcopado. Mientras tanto, seguíamos haciendo los habeas corpus y ahí en los pasillos de tribunales a veces nos cruzábamos con alguna mujer de rostro compungido, lloroso, mal, y nos acercábamos en nosotras mismas, venís por lo mismo, y era por lo mismo, hacer un habeas corpus. Entonces ahí nos íbamos conectando y cada una decía, mira, en la Plaza de Mayo nos reunimos, así que cada madre iba sumándose a la plaza. Quiero señalar que la ida a la plaza fue algo visceral y espontáneo. En ningún momento fue preparado, cada madre iba a medida que le llevaban su hijo, su hija, o más. Hay casos donde se han llevado 2 o 3 muchachitos o chicas, ¿no?, hijos, y era comunicarse por el boca a boca. En la plaza hay, así que inclusive yo recuerdo una madre que se acerca cuando estábamos ahí reunidas, Elida Galetti, que falleció, y que se acercó despacito. Primero se quedó sentada en un banco y miraba que caminábamos despacito y se acercó caminando muy despacito. Nos miramos, yo le digo, es lo mismo, te pasa lo mismo que a nosotras. Sí, se llevaron a mi hija y se sumó a ese caminar. Por eso es algo que es muy fuerte cuando recordamos hoy, ¿no?, esos primeros
pasos que dimos en la plaza, que cuando empezamos a caminar alrededor de la estatua de Belgrano, que está justo enfrente de la Casa de Gobierno. Después, no sé si nos hicieron correr o nos fuimos corriendo, porque todas esas escenas, viste, un poco se desdibujan, ¿no? Pero hay fotos donde estamos alrededor del monumento a Belgrano, estamos sin pañuelo, que todavía no llevábamos el pañuelo. Caminábamos también con Alice Domon, con la monja que después también fue secuestrada, junto con el grupo de la Iglesia Santa Cruz. Y bueno, ese fue ese comienzo de la plaza, que creció, que fuimos muchas, que Azucena había dicho en esa invitación de ir las madres solas, creyéndonos seguramente invulnerables, que a nosotras los militares no nos iban a hacer nada. Y bueno, lamentablemente, cuando vieron que crecíamos, que el movimiento llamaba la atención en cierto modo desde algunos grupos, o sea, de la Casa de Gobierno, que miraban por la ventana, y que un día que un periodista preguntó quiénes éramos, Arguindegui le dijo: son unas locas que vienen, pero vienen, aunque llueva, son unas locas, ¿no? Pero el público que pasaba por la Plaza de Mayo, por muchos años no nos vio. La gente que pasaba era como éramos invisibles. Nadie se arrimaba a preguntar qué hacíamos, porque yo creo que es lo que produce el terrorismo de Estado. Ese miedo a saber qué hacíamos ahí, ¿no? Pienso yo, no sé, que a veces pienso como tantos años pasaba la gente y, bueno, seguía de largo, ¿no? Después ya cambió, ¿no? Ahora viene gente para vernos nada más. A veces turista y a veces no. A veces viene gente que vive en las provincias y que vienen y van a hacer algún trámite y lo primero que hacen es ir jueves a la Plaza de Mayo y decirnos: mira, vengo de Mendoza, o vengo de Tucumán, o vengo de Neuquén, y vienen con sus hijos para caminar un ratito con nosotras. Pero bueno, es parte, ¿no? Es la primera parte esa nuestra, ¿no? Ahora, ¿cuándo es que ustedes empiezan a ver la perspectiva, o a raíz de qué es que ustedes empiezan a ver la perspectiva de que que se haga justicia con el tema de los desaparecidos? Es decir, de que los tribunales dejen de ser un ámbito que muchas veces rechazaba los habeas corpus o no llegaban a nada, y empieza a haber otro tipo de respuesta, otro tipo de conciencia, otro tratamiento del tema. Bueno, nosotros pasamos muchos años, primero cuando se hacían los habeas corpus, después de hacerlos solas en el primer momento, los habeas corpus colectivos que organizaba la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, hacíamos las largas colas en los tribunales, elegíamos un día de presentación justamente para que se notara que éramos tantos, y madres y padres también. En este momento quiero decir que la idea de que no fueran los padres, que fue así en un principio por el hecho de que nos creíamos quizá invulnerables, pero también protegiendo a los padres varones que quizá no iban a tener la reacción nuestra de soportar el hostigamiento de la policía y el hostigamiento en muchas oficinas que íbamos, ¿no es cierto? Y los padres siempre creíamos que no iba a ser lo mismo, que corrían más peligro. Igual muchos padres, cuando podían, se arrimaban a la Plaza de Mayo y se quedaban ahí, a veces sentados o a veces contando. Había un padre que nos contaba, que era Julio Visto, se quedaba paradito contando a ver cuántas éramos. Bueno, otro padre
son estas pequeñas anécdotas, que se sentaba con un diario y lo ponía al revés, y entonces la mujer, la esposa, se arrimaba y tenés el diario al revés, hacía que leía, porque la policía, viste, echaba a la gente, bueno, todas cosas de esos primeros momentos. Y el tema de la justicia, primero hay cosas que nosotros fuimos enterándonos con el caminar. En un momento que las madres éramos muchas, nos mirábamos a los ojos y nos hacíamos las preguntas, ¿por qué se los llevaron a nuestros hijos, a nuestras hijas? Y bueno, y empezamos a ver que se los llevaron porque eran militantes, militantes con un deseo de cambio, de un sistema, que querían el país para todos y todas, que querían otra sociedad, ¿no? Ya se vislumbraba todo lo que se venía que estaban haciendo los militares y los civiles, que estaban avasallando los derechos del pueblo. Después alguna vez también nos miramos y nos preguntamos ¿para qué? Y empezamos a analizar que era para implementar esa política económica neoliberal a fondo. Nosotras no entendíamos mucho de política, la mayoría de las madres. La mayoría éramos amas de casa, pero bueno, cada una con sus tareas también invisibles, ¿no? Pero empezamos a ver que además no éramos nosotras solas, éramos las madres de Chile, de Perú, de Bolivia, de Uruguay, de Brasil, y no era un proceso solo en la Argentina. Ahí integramos lo que fue la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos, FEDEFAN. Y ese fue el primer camino ya para la búsqueda de justicia, participando en las asambleas de Naciones Unidas, de la OEA, para ir a denunciar lo que pasaba. Era el primer paso para pedir justicia, para pedir verdad. Y empezamos también a intensificar las denuncias en todo el mundo. Nosotros no tenemos una fecha fija de cada paso que dimos y que tuvimos alguna devolución. Lo que sabemos es que cuando íbamos a Naciones Unidas o a la OEA o a esas asambleas importantes, nos costaba hacernos escuchar, hasta que después éramos aceptadas y nos daban un espacio para poder hacer la denuncia. Y bueno, y de ahí acá también de la misma manera. Había jueces que guardaban el habeas corpus en las gavetas esas cargadas terriblemente de denuncias y de habeas, y muchos cómplices en esos días, muchos cómplices, los jueces, la justicia fue muy cómplice. La Iglesia fue partícipe de lo que fue el terrorismo de Estado, con excepción de 4 o 5 obispos, la cúpula fue partícipe, mandaba a los capellanes a los campos de concentración, a los lugares de tortura, palmeaban a la gente torturada y le decían que hablaran, si no iba a seguir la tortura. Y nosotros rescatamos a una iglesia de base, a una iglesia que se había conformado con los curas llamados del tercer mundo. Algunos fallecieron, hace poco falleció el padre Pichi de la Villa 31, que ayudaban a la gente a sobrellevar sin hacerlas en ningún momento abandonar la lucha, ¿no? Nos acompañaron mucho y acompañaron a nuestros hijos. Gustavo empezó a militar ahí en la Villa 31, en la sección de la Villa Saldías, con el padre Carlos Mujica.
Y había esa iglesia de base, y hay esa iglesia de base todavía, sacando esa cúpula que todavía sigue siendo cómplice de la pobreza y de la desigualdad. Pero hay mucha parte de nuestra iglesia católica, curas y monjas que están en villas y en barrios pobres, ayudando a solucionar los malos momentos. Así que bueno, ese fue, te digo, el camino a la búsqueda de la justicia. Yo diría que hay un paso que a veces nos olvidamos. Cuando termina la dictadura y empieza a funcionar los poderes, el Congreso, yo me acuerdo que había un grupo de diputados, Augusto Conte, Miguel Monserrat, yo ahora no quiero ser muy justa pero con la memoria, pero había una serie de diputados que se habían propuesto hacer leyes para que tuviéramos ese camino a la justicia, que reconocían la desaparición forzada de personas y entonces todo empujando. Me acuerdo de un diputado, pero que era del Partido Radical, Jaroslavsky, que murió, que nos dijo un día, mire señoras, recién empezaban ellos, ¿no? Vamos a hacer una justicia tan fuerte que va a parecer venganza. Se quedaron en el camino. Porque aun cuando la primera época tuvimos la CONADEP, insospechada de cualquier maniobra que no fuera para buscar esa verdad y esa justicia, hicieron un trabajo extraordinario, recabaron casi 9.000 denuncias, las presentaron para que después se pudiera hacer ese primer juicio a las 3 primeras juntas, y se hizo ese juicio donde se empezó a condenar a los terroristas de Estado, a los genocidas. Después también quedaron en el camino cuando Alfonsín mandó al Congreso los proyectos de las leyes de punto final y obediencia de vida. Esa claudicación, que fue una claudicación ética también, después de haber prometido todo ese avance, provocó que se terminaran los juicios. Y después los pocos militares que habían quedado condenados, cuando asume Menem, da el indulto, y ahí se pareció que se terminaba todo ese camino de la justicia. Seguimos batallando, luchando, movilizaciones populares permanentes, que las hicimos durante la época del terrorismo de Estado, que las seguimos haciendo después, siempre en la búsqueda de la verdad y la justicia. Y sufrimos muchas desilusiones en el camino. Teníamos políticos amigos que nos apoyaban y que estaban en estos organismos de derechos humanos, pero era poco para todo un mecanismo que había tratado de impedir la llegada de la justicia. Muchos años estuvimos, mucha lucha, muchas muertes de padres y de madres que quedaron también en el camino, suicidios también de algunos padres, varones, y de algunas madres, ante el dolor y ante la frustración de no poder llegar a la verdad y a la justicia. Y bueno, en este caminar, después llegamos al año 2003, ahí asume Néstor Kirchner, cambia ese panorama y se abre un camino nuevo hacia la justicia. Se da un guiño a los legisladores para que declaren nulas las leyes de punto final y obediencia de vida y los indultos.
la corte cambiada de lo que había sido esa corte tan negativa de lo que era ese camino que buscábamos, y se declaran inconstitucionales las leyes. Y ahí se abre este camino de la justicia que hoy tenemos, lenta, no es todavía la justicia como la queremos, más activa, más rápida, para que no se mueran los genocidas antes de ser condenados. Demostramos en todos estos años que no nos animaba la venganza en ningún momento, sino la justicia de la cárcel común y la cárcel de acuerdo a los crímenes horrendos que se cometieron. Yo te quiero decir que la desaparición forzada de personas es el crimen de crímenes. Yo le quería preguntar en relación a lo que usted relataba recién, ¿cómo ven ustedes, o ve usted en particular, el futuro inmediato y no tan inmediato de la causa por los derechos humanos en la Argentina, del desarrollo de los organismos? ¿Cómo se imagina ese porvenir ahora que se ha abierto una etapa, como usted decía, lenta, trabajosa, pero de mayor justicia, de posibilidad de juicio y castigo efectivo? Mira, una de las principales causas que nos llevan a seguir cada día con más fuerza es la apertura de los archivos. Nosotras creemos un derecho inclaudicable que se abran los archivos. Saber qué pasó con todos y cada uno de los detenidos desaparecidos. Tenemos ese derecho y lo queremos ejercer permanentemente. Se puede y se debe abrir los archivos. Ayer justamente, hoy es día miércoles, ayer por televisión, el genocida mayor de la Argentina, Videla, que a mí me da repugnancia hasta verlo, en un reportaje que le hizo un periodista, dijo que archivos habían, que no estaban todos, que estaban desprolijos, pero que había. Y ahora lo dijo. Entonces, eso da la pauta que nosotros pensamos que hay archivos. Y esa tiene que ser una decisión política muy terminante del propio gobierno. La presidenta es comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y le pedimos que tiene ella posibilidad de pedir que los archivos vayan a manos del gobierno para que se puedan dar a conocer. Además que la Iglesia Católica tiene también archivos y saben de muchos casos dónde estuvieron, por dónde pasaron, infinidad de los miles y miles de detenidos desaparecidos. Hay posibilidad, queremos eso, necesitamos eso. No puede ser que cada padre, cada madre, cada familiar deje este mundo sin saber qué pasó con su hijo, con su hija. Entonces, ese camino que estamos recorriendo es un camino que no vamos a abandonar. Las madres no delegamos en nadie la lucha. Hay hijos, hay hermanos, hermanas que están recogiendo la lucha nuestra, pero la nuestra propia, ninguna madre la va delegando, sino que mientras tiene fuerza, sigue haciendo todos los trámites que podemos, seguimos yendo a la plaza, seguimos provocando hechos y actos donde vamos, donde compartimos con este pueblo que nos acompaña, que pasada la época tan terrible del terrorismo Estado, que no queríamos que vinieran a la plaza ni los hermanos de los desaparecidos. Cuando crecieron los chicos, los hijos de los desaparecidos,
bueno, también preservábamos a nuestros nietos, pero ahora tienen una entidad propia. Pero nosotras, mientras tanto, hasta ahora, no delegamos. Seguimos en esta lucha. Hay muchas madres, te digo que todas pasamos los 80 años. Yo soy la más joven, una de las más jóvenes, imagínate. Tengo 82, pero hay 83, 84, 88, 90, 94, ¿no? Y seguimos. Entonces, esto va a seguir mientras nosotros no tengamos la respuesta que estamos buscando. Yo quiero saber qué pasó con Gustavo. Quiero saber. Quiero saber cuál fue su último destino. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Quién? ¿Cuándo? Quiero saber. Y bueno, y estamos. Tenemos el apoyo de una hermosa juventud. Tenemos el apoyo principalmente de nuestra propia familia, que nos ha venido acompañando, que permanentemente son el sostén. Mi marido falleció, pero tengo otro hijo, mis nueras, mis nietos, mis bisnietas. Y eso también, y los amigos y las hijas postizas y los hijos postizos que tenemos, que nos fueron acompañando y que nos dan la fuerza de todos los días. Pero no es suficiente, queremos saber qué pasó. Y es parte de este futuro que está presente. El futuro nuestro es incierto, cuánto vamos a vivir. Pero este presente que tenemos un pueblo hermoso que acompaña, que hemos mostrado ahora el 24 de marzo de este año 2012, donde miles y miles y miles de personas estuvieron en la calle, distintas marchas, no importa, esta o aquella, no importa. La gente salió a la calle con los bebés chiquitos, con los cochecitos, con la gente mayor. Salió a la calle para repudiar la dictadura, para que nunca más, y para llegar a tener ese país que querían nuestros hijos y nuestras hijas, con justicia social. Logramos mucho, falta mucho, y es parte de nuestra lucha. Seguir para tener ese país que soñaron ellos y que soñamos nosotros, ustedes, los que nos acompañan. Todos soñamos ese país que alguna vez tuvimos, un país con estado de bienestar. Yo lo viví. ¿Qué es? Que haya trabajo para todos, para todas, que haya escuela para todos y todas, que los chicos no tengan que ir a pedir en los trenes y que la gente mayor quede un poco indefensa, con desigualdad. Esa es la historia de todos los días nuestra, el compromiso. Nosotros no tenemos obligaciones de esta búsqueda y de recoger las banderas de nuestros hijos, de nuestras hijas. Es compromiso, no tenemos, es compromiso puro, es visceral, vuelvo a decir. Es visceral, es sentir todos los días que no nos podemos quedar de brazos caídos, que no nos podemos quedar en nuestra casa diciendo, yo ya no puedo más, sí, puedo otro poquito, hoy puedo otro poquito, cuando viene mañana, hoy puedo otro poquito, porque tenemos el compromiso también con nuestros bisnietos ya. Imagínate, mi hijo tiene ya 2 hijas, 2 nietas, mi nieto creció y creció también buscando a su padre. Entonces no podemos desilusionarlos, tenemos que seguir adelante, que se puede. Otro mundo es posible y es un mundo para todas y todos.